Buenos días, chicos. Vamos a continuar con la historia de José. ¿Os acordáis que el otro día comentábamos cómo José, que era el hijo penúltimo de Jacob, de los 12 hijos que tenía, él era el penúltimo y luego era Benjamín? Pues José, al cual sus hermanos le envidiaban mucho, fue vendido por estos a una caravana que iba hacia Egipto, por envidia, por rabia, ¿de acuerdo? Por celos. José fue vendido. Injustamente fue llevado a un lugar que no conocía, separado de su padre, separado de su hermano pequeño, separado de todos los que conocía. Y aquella caravana se alejó y José fue llevado a un lugar que era la casa de una persona muy importante. Era Potifar. Potifar, que es este que tenemos aquí, era el capitán de la guardia del faraón de Egipto. Faraón era el rey, el emperador, como le queramos llamar, de aquel país que era Egipto, un país muy rico y un país que tenía esclavos, desde luego. Bueno, pues Potifar era el jefe de la guardia, por lo tanto lo vendieron a un lugar donde había gente muy importante. Entonces Potifar, bueno, lo recibió como un esclavo más y le dieron al principio pues pequeños encargos, ¿no? Pero dice la palabra de Dios que Dios estaba con él y todo lo que José hacía prosperaba. ¿Qué quiere decir? Que cuando hacía una pequeña cosa parecía que rápidamente era mucho más grande. De hecho, pues cuando le empezó a encargar, por ejemplo, que estuviera en la cocina, en aquella casa seguramente nunca se había comido de manera tan abundante y tan rico, porque José sabía muy bien administrar todos los alimentos que entraban en aquella cocina. Cuando Potifar le encargaba que fueran a los graneros, donde almacenaban el trigo y otros cereales, pues aquello nunca había tanta abundancia. Todo estaba muy bien organizado, muy bien colocado, clasificado, muy seco todo. Era maravilloso cuando lo mandaba a gobernar sobre los ganados, pues aquellos ganados nunca habían estado tan sanos, tan bien alimentados, todo estaba tan limpio, porque era un organizador y un administrador nato, que es una cualidad fantástica. Entonces, poco a poco, Potifar le fue apreciando muchísimo y le fue confiando la mayor parte de las cosas de su casa y él se iba a trabajar. Pero cuando se marchaba a trabajar y se quedaba solo José, resulta que la esposa de Potifar, cuyo nombre desconocemos, se enamoró de José. Había pasado el tiempo, José se había convertido en un jovencito muy, muy guapo y la esposa de Potifar se enamoró de José y le insinuaba, le hacía insinuaciones, se acercaba a él y quería tener relaciones. Y José siempre salía huyendo y ella se volvía a acercar y se insinuaba, pero José le dijo: puedo coger todo lo de la casa. Tu esposo Potifar me lo ha dejado en mis manos, pero tú eres su esposa, no puedo estar contigo. Entonces, una tarde que no había criados en la casa, la mujer se puso especialmente terca y agarró a José para llevárselo con ella. Pero José ya salió huyendo, se escapó. Y entonces ella, ofendida por el desdeño de José, se enfadó muchísimo y empezó a gritar: ¡Socorro! ¡Socorro! ¡Venid a mí! ¡Me han querido violentar! Llegaron los criados y cuando llegó el esposo, Potifar, su mujer le contó lo que quiso, esa gran mentira de que José la había querido violentar, cuando sabemos que José lo que había hecho era escapar de ella. Entonces, ante esa mentira, ¿vosotros a quién creéis que pudo creer Potifar? ¿A José o a su mujer?
Pues a su mujer, porque José era un esclavo. Entonces Potifar lo que hizo fue decir que debería de estar en una cárcel y se lo llevaron a la cárcel a José, que había sido tan buen administrador de su casa, tan fiel, tan correcto, injustamente era de nuevo tratado. Primero había sido tratado mal por sus hermanos y ahora de nuevo en la casa de Potifar había sido maltratado por la mujer de este hombre. Y vamos a ver qué pasa a continuación. Y José acabó en la cárcel, en la cárcel de Egipto, que era una cárcel terrible, como todas las cárceles. Estaba entre rejas, no podía salir y estaba a merced de lo que el carcelero le dijera. Pero yo os comenté, este es el carcelero, os comenté que de alguna manera Dios estaba sobre José. Y todo lo que José hacía lo prosperaba. Dios cuidaba de José. Me diréis, qué cosa más extraña si estaba en la cárcel. Pero la historia hay que verla entera, no a trocitos. El carcelero se dio cuenta enseguida de que José tenía unas cualidades muy buenas y empezó a mandarle también cosas como había hecho Potifar. Pues le mandó que llevara la comida a los presos, que mantuviera limpias las celdas, que mandara cambiar la ropa que también tenían los presos, en fin, que él descansaba mucho en lo que José hacía. Y un buen día estaba José haciendo pues, sus ronda para llevar comida y para atender a los presos, cuando entró en una celda donde había dos hombres. Y estos dos hombres eran gente que había trabajado con el faraón. Uno de ellos era el copero del faraón. El copero del faraón era la persona que se dedicaba a probar el vino para ver que no estuviera envenenado y dárselo al faraón. Mientras que el panadero del rey era aquel que también le presentaba la comida, comía y se lo daba al faraón. Por tanto, tenían mucha importancia estos dos hombres, pero habían hecho algo mal, no sabemos qué, por lo cual habían sido puestos en la cárcel. Y uno de los días que entró a verles, pues les vio especialmente tristes. Estaban los dos como deprimidos, muy tristes, y les dijo, ¿por qué estáis tan tristes? Y ellos dijeron, ay, es que hemos tenido un sueño muy raro, un sueño que no sabemos qué significa. Y os he de decir que en Egipto los sueños eran muy importantes o eran tenidos como muy importantes, porque se creía que predecían el futuro que iban a tener las personas. Cuando alguien soñaba quería saber el significado de los sueños. También os habéis de acordar que José tenía unos sueños muy especiales, por los cuales cuando lo contaba a sus padres y a sus hermanos, los hermanos le envidiaban. Bueno, y dijo, oye, decidme cuál es vuestro sueño. Y vamos a ver qué soñaron estos dos personajes. El primero, el copero del rey, dijo, bueno, yo vi una vid. La vid es la planta de donde salen las uvas, que luego, al exprimirlas, van a dar el vino. Dije, yo vi una vid, le salieron 3 pámpanos, como 3 tronquitos, y de ahí empezaron a florecer y luego se transformaron en racimos de uvas. Y yo cogí un racimo, lo apretaba y el vino lo puse en una copa que le di al faraón. Y no sé qué significa. Entonces dijo José, mira, los 3 pámpanos que le salieron a la vid son 3 días. Y esto significa que después de 3 días tú serás librado y podrás volver a tu puesto y dar el vino al faraón. Entonces el otro, muy contento, pensando que le iban a dar el mismo resultado, dijo, yo soñé que había encima de mi cabeza 3 cestos con pan. 3. Y resulta que empezaron a llegar pájaros de distinta naturaleza, y empezaron a comerse el pan que había sobre la cesta.
y no sé qué significa, no sé qué significa, decía él. ¿Tú lo sabes? Entonces José le dijo, mira, mi interpretación es esta. Los 3 cestos de pan son 3 días. A los 3 días tú también serás llevado delante del faraón, pero en este caso serás muerto y tu carne, te dejarán allí morir y tu carne la picotearán las aves. Oye, y efectivamente, a los 3 días de este sueño vinieron a llevarse a estas 2 personas. De todos modos, José le había dicho al copero del rey, cuando esto ocurra, este sueño que yo te he desvelado, acuérdate de mí y habla de mí al faraón. Se lo dijo. Y cuando vinieron a buscar a estos 2, le volvió a repetir que le hablara al faraón. Pero ellos fueron llevados y efectivamente el panadero fue muerto, mientras que el copero fue restituido a su puesto. Pero el copero no se acordó de la promesa que le había hecho a José de hablar de él al faraón. Así que José se quedó aún un tiempo más en la cárcel, pero no quedó ahí. Ya veremos en otro momento lo que le pasó a José.